Hoy me ha cabido el enorme honor de presentar al profesor Juan Antonio García Amado, que ha tenido la deferencia de aceptar la invitación que le ha hecho la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Jurídica. Y tengo también el honor de presentarlo, aunque todos sabemos que el profesor García Amado no requiere presentación, nos ha acompañado muchas veces en Colombia, es un autor muy leído en los círculos y en la cultura jurídica colombiana. Una breve reseña de su biografía. Voy a presentar una breve reseña. El profesor es licenciado en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, tiene un premio extraordinario, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, director del Departamento de Derecho Público Básico de la Universidad de León, miembro de distintas comisiones y órganos colectivos del gobierno universitario, es ponente, conferencista, profesor invitado en diferentes universidades e instituciones públicas, aquí por supuesto en Colombia, en Argentina, en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Brasil, México, República Dominicana, en Europa, en Bruselas, es decir, en todas partes del mundo. Ha impartido conferencias, ponencias, cursos en todas las universidades españolas, en diversos tipos de instituciones públicas. También ha sido investigador principal en varios proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación, por la Junta de Castilla y León, por la Junta General del Principado de Asturias, por la Generalitat de Cataluña, es miembro del comité editor y de comités científicos de diferentes revistas, como las prestigiosas revistas Doxa, Droit et Société, Derechos y Libertades, y numerosas publicaciones en filosofía jurídica. Déjenme citar simplemente algunas de las más célebres conocidas en nuestro país, desde los años 80, el texto Teorías de la Tópica Jurídica, las publicaciones que ha hecho la Universidad Externado de sus textos, como por ejemplo El Derecho y sus circunstancias, sus trabajos sobre Habermas y Luhmann, que también han sido editados por la Universidad Externado y que han constituido tal vez uno de los documentos principales de introducción, de iniciación a estos dos importantes sociólogos y filósofos en nuestro país, y por supuesto razonamiento jurídico e interpretación. El profesor también ha sido nombrado profesor distinguido en la Universidad Colombiana de Nuestra Señora del Rosario. Nosotros hemos invitado al profesor Juan Antonio García Amado a la apertura de esta nuestra última jornada, que es una jornada que ha sido pensada por esta administración y que, si bien estamos en la 28ª edición de nuestro seminario, esta es la segunda jornada que se especializa en filosofía del derecho. Y la idea principal que hemos querido llevar es la de invitar al cuerpo de abogados de Bogotá a hacer permanente reflexión crítica en torno de los temas principales que acometen el ejercicio de la función pública en nuestro país. Y por supuesto, además tenemos la feliz coincidencia de conmemorar también este año un punto central en la transformación de la cultura jurídica colombiana, que ha sido la expedición y promulgación de nuestra Constitución Política de 1991, es decir, a 30 años de su expedición queremos rendirle un homenaje a este hecho fundamental de la cultura jurídica colombiana, y creo que las reflexiones que ha preparado el profesor García Amado van a ser de enorme utilidad, porque si bien debemos afirmar que en estos 30 años uno de los grandes logros de la Constitución de 1991 ha sido la forma en que nuestra Corte Constitucional ha materializado de forma muy real y ha hecho que la supremacía y la garantía de la integridad de la Constitución Política del 91 se materialice, y que esos derechos que en principio estuvieron simplemente en una gaceta, hoy día estén siendo vivenciados por todos los ciudadanos de Colombia. Pero en ese sentido, también la actividad de la Corte Constitucional se ha prestado para críticas y para discusiones en torno, por ejemplo, a la legitimidad de las Cortes para interpretar determinados derechos y en algunos casos para crear auténticos derechos. Y en este sentido, el profesor García Amado ha sido uno de los autores que de mejor forma ha reflejado esta discusión en la doctrina más especializada. Discusiones en torno a la forma en la cual nuestras sociedades actuales, y ese es un caso aplicable en Colombia, han tenido un margen muy amplio de indeterminación de sus normas, una difuminación del sistema de fuentes, un hiperconstitucionalismo que ha llevado, por supuesto, en algunos momentos a un activismo judicial. Y en ese sentido, pues, la discusión está servida particularmente entre esas dos posturas del derecho, de la teoría de la interpretación, que se encuentran
marcadas entre el positivismo y las tendencias axiológicas. Y ahí un poco es donde el profesor García Amado hoy nos traerá algunas luces para abrir esa discusión sobre la forma en que nuestro país, casi que hegemónicamente, hemos venido entendiendo la ponderación, también que podemos denominar como la derrotabilidad de los principios, como una fortaleza, pero también como una preocupación o una desventaja frente a los peligros de una teoría mal, de la interpretación, de la argumentación mal aplicada. Es en este sentido donde invitamos al profesor García Amado a este evento. Le agradecemos de nuevo su deferencia con la Alcaldía Mayor de Bogotá y sin más preámbulo le doy inicio. Profesor García, muchísimas gracias. Adelante. Muy buenos días. Muchas gracias, estimado Iván David Márquez. Mi saludo más cordial para ustedes, para todas las personas que nos escuchan y en particular para los responsables de esta invitación. Me complace mucho estar, y creo que no es la primera vez, en un evento de esta importancia organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y por su Secretaría Jurídica. Y es mucho, créanme, mi afecto, mi amor a Colombia, país al que considero mi segunda patria. La prueba de que es casi ya la patria de uno es que Colombia es, después de España, el país donde más problemas me he buscado, y eso indica cercanía y afecto, e incluso algo de confianza, ¿no? Permítame también que felicite a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Secretaría Jurídica por la buena decisión de haber incorporado la filosofía del derecho en el programa de este importante evento, porque me atrevería a decir que no hay disciplina jurídica más práctica que la filosofía del derecho, o al menos en el sentido que yo la entiendo, teniendo que en ese sentido la filosofía del derecho tiene su núcleo en la teoría del derecho como teoría de la norma y del sistema jurídico, y en la teoría de la interpretación y aplicación del derecho, y por supuesto por ahí, en este campo que acabo de mencionar, anda la teoría de la argumentación jurídica. No es imposible ser un excelente abogado sin saber de filosofía del derecho y de argumentación jurídica en este sentido. No es imposible, pero es más difícil. Diría que juega con ventaja el profesional del derecho que adquiere una formación sólida en este campo, sea cual sea la adscripción a la que prefiera, o la tendencia a la que se afilie en estas eternas e interesantes polémicas de la filosofía y la teoría del derecho. Sea positivista o sea principialista, siempre le va a venir bien a ese abogado pues echar un vistazo a la filosofía del derecho mejor de nuestro tiempo, que es esa que no se pierde en especulaciones alejadas de la práctica, sino que toma la práctica como referencia, como campo de discusión, como el mejor espacio para el debate. Todos hemos conocido, a lo mejor cuando como juristas nos formamos, a esos profesores de filosofía del derecho, pero se me apuran también hasta de las distintas dogmáticas, que tenían serios problemas para buscar ejemplos con los que ilustrar sus teorías. Y que cuando ponían sobre la mesa un ejemplo, pues era como de Ticio y Cayo, o era un caso súper trágico y súper famoso y súper extraño. Bueno, hemos avanzado, creo, al menos una parte de la filosofía ha avanzado hacia una idea práctica del derecho y a un esmero por hacer teoría del derecho desde las normas de verdad, desde las sentencias de verdad, desde los casos de verdad, desde los verdaderos problemas jurídicos de nuestro tiempo. Bueno, por esta razón, le digo también mi felicitación a quienes organizan este evento, por esa idea de incorporarnos a los que queremos hacer esa filosofía del derecho aplicada. Bien, entro en materia. Mi tiempo es limitado, tengo entendido que son 40 minutos y no puedo evadirme hacia grandes disquisiciones, sino que quiero hacer algo bien práctico. Yo pretendo contarles, hay como 5 o 6 casos, vamos a hablar precisamente de casos, pero no por el puro amor a la casuística sin más, sino porque es de la mano de esos casos como pretendo ilustrar
mi postura en lo que se refiere al título que amablemente han asignado a esta exposición mía, título que reza Posiciones garantistas y principialistas en el marco de la interpretación constitucional. De eso quiero hablar, de eso quiero hablar al hilo de estos casos que les voy a contar. Y voy a plantear primero dos casitos que no son jurídicos, absolutamente ordinarios y triviales, se me apuran, los casos de la vida ordinaria, y luego y así vamos a ver si podemos tratar, si administro bien el tiempo para que tratemos 3 o 4 casos de derecho más o menos importantes y que vayamos viendo cómo esos casos pueden ser planteados o enfocados con desde una teoría principialista y ponderadora o de una teoría más fiel a lo que significan las normas en los sistemas jurídicos de un Estado constitucional, democrático y social de derecho. Casos ordinarios, casos de la vida ordinaria. Y estos casos se los quiero poner para que entendamos qué significa ponderar. A veces, permítame que les cuente, a modo de anécdota, que como soy un crítico habitual de los usos que de la ponderación hacen muchos tribunales, pues a veces cuando hay amigos en reuniones que escuchan que cerca de mí se menciona la palabra ponderación, me miran de reojo como diciendo, ya va a criticar el profesor este. No, yo creo que la ponderación es una buena descripción del modo como en la vida ordinaria y también en la vida del derecho, ya lo veremos, resolvemos dilemas, entendiendo que un dilema existe cuando nos está permitido decidir o optando, eligiendo entre alternativas contrapuestas y no nos queda otra que ser nosotros quienes decidamos y decidamos sobre la base de los pros y los contras de cada una de esas alternativas, ¿no? Asignando peso, importancia, relevancia a cada uno de los argumentos o cada una de las razones que concurren en favor de cada una de esas alternativas. Como esto es así como muy abstracto, vamos a ver que no estoy diciendo nada extraño, sino que se puede ilustrar en el día a día. Nosotros ponderamos o valoramos así dinámicamente o a modo de solución de dilemas todo el tiempo, ¿no? Cuando ustedes, este no es un ejemplo todavía, cuando amablemente el personal directivo y organizador de la Alcaldía Mayor me invitó a participar en este evento, yo ponderé, por supuesto que sí. Pensé si aceptaba o no aceptaba y valoré o sopesé razones a favor o en contra. A favor, tal vez contó el cariño que le tengo a Colombia, el hecho de que ya alguna vez tomé parte en congresos así organizados por esta institución, el interés que este tema me suscita, el agrado porque sitúan a la filosofía del derecho también como un tema relevante, y póngale que había más razones por ahí. Pero también podía haber razones en contra. Una puede ser el horario. Estamos en la hora de almorzar en España, ¿no? Hoy no puedo ir a buscar a mi hija por esta razón. Ponderando me salió que prefiero estar aquí, pero ahora estoy diciendo lo que en el otro plato en algún momento yo puse, ¿no? Es la hora del almuerzo, la hora en la que recojo cada día laborable a mi hija. Tengo la agenda un poquito cargada. Tengo mañana otros compromisos que me requieren mucho tiempo. Bueno, y póngale, adornémoslo con realidad o con ficción, adornémoslo como queramos. Y entonces yo tomé una decisión ponderando, sopesando o valorando comparativamente, son sinónimas estas expresiones, las alternativas con las que contaba. Y esto era así porque ninguna regla fuerte, ninguna norma con imperio sobre mí me obligaba a aceptar o a rechazar esta invitación. Era cosa mía, ¿no? Bueno, pues ya he improvisado un ejemplo nuevo, no era el que les traía, pero pongan ahora este otro perfectamente similar, ¿no? En algún momento en mi familia, concretamente mi esposa y yo mismo, nos planteamos elegir casa y la primera alternativa era si vivir
en el núcleo urbano o en el campo. ¿Y qué hicimos? Pues ponderar, sopesar o valorar comparativamente. Le dimos peso o importancia a la cercanía o lejanía con nuestro puesto de trabajo en la universidad, dado que ambos somos profesores en esta Universidad de León, desde donde les estoy hablando. Le dimos peso al precio que tienen los apartamentos en la ciudad y las casas en el campo cercano. Consideramos la cercanía o lejanía en cada caso a los colegios donde pudiera estudiar nuestra hija. Valoramos si somos más urbanitas o más amigos de pasear por el monte o los campos, etcétera. Y así, comparando, tomamos una decisión. Una decisión que si se comparara con un partido de fútbol no fue con un resultado contundente de un 10-0, ¿no? Tal vez predominó un poquito más una de las alternativas. Pero decidimos nosotros porque podíamos decidir. Y podíamos decidir porque no hay ninguna norma en el sistema jurídico español que obligue, que por ejemplo obligue, es un poco absurda la comparación, pero me van a entender, que por ejemplo obligue a los profesores de las universidades públicas, como es mi caso y el de mi pareja, que los obligue a vivir en la ciudad o a una determinada distancia del puesto de trabajo o en el mismo municipio en el que está la universidad. Bueno, puesto que las normas nos dejaban libres para escoger, pues elegimos, como siempre tomamos nuestras decisiones, mismamente así será también el procedimiento para decidir en casa si esta noche cenamos carne, pescado, verduras o nada, haciendo dieta. Y, por tanto, ahí es donde se ponderan, se sopesan alternativas o, repito, se valora comparativamente, porque hay una decisión que tomar y salvo que lancemos la moneda a cara o sello, pues, o salvo que deleguemos en alguien y de ese modo prescindiríamos de nuestra libertad, de nuestra autonomía, del placer de ser dueño de la vida propia, pues nos toca decidir a nosotros. Todo el día, todo el tiempo hacemos así. Ahora miren otro caso de cada día, ¿no? Yo más tarde iré hacia mi casa, en el campo, por cierto, iré hacia mi casa con mi coche, con mi carro, y me encontraré probablemente un semáforo en rojo. Y me plantearé si sigo o si me detengo, ¿no? Y para eso, pues miraré si en ese momento hay mucha circulación, mucho tráfico, si en la zona hay visibilidad bastante, si el tiempo está lluvioso o está soleado, si es de día o es de noche, etcétera. Y en función de eso, valoraré si paso o no paso. ¿Esto es así? No, esto en realidad no es así, porque hay una norma que como ciudadano y conforme a derecho me obliga a detenerme ante el semáforo en rojo, a no ser que concurra una de las excepciones tasadas en el sistema jurídico, porque tal vez quepa aplicar en el sistema jurídico español y cabría al que incumple una norma administrativa, como sería en este caso, pues un estado de necesidad, la legítima defensa de terceros o algo por el estilo. Pero si no concurre la excepción expresa, yo estaré obligado a detenerme y, por tanto, para el derecho, yo no tengo esas alternativas. Esto es, jurídicamente, mi conducta será considerada contraria a derecho, jurídicamente ilícita, antijurídica, si me salto ese semáforo, y conforme a derecho, jurídicamente lícita, o jurídica si en él me detengo. Y si un juez tuviera que juzgar de mi conducta, ese juez debería a su vez reponderar las alternativas prácticas, fácticas que yo tenía, o porque tal vez iba muy apresurado, tal vez iba a buscar a mi hija a su instituto y llegaba un poco tarde, quizá tenía yo demasiada hambre, puede que ahora no pase nadie más por esa parte del camino. Bueno, un juez tiene que ponderar también las circunstancias, buscando la solución más equitativa, o esperamos del juez que me aplique la norma, me aplique la regla en este caso,
tanto para decir, para calificar como lícita jurídicamente mi conducta, si en el semáforo me detuve, como para calificarla y consiguientemente sancionarla como ilícita si pasé de largo. Bueno, con esto ya estoy dando alguna pista, ¿no? Cuando lo que buscamos es un juicio acerca de lo que sea sin más conveniente, más equitativo o más interesante en cada momento, valoramos las alternativas de una manera y ponderamos con unos márgenes de los que carecemos cuando la calificación de nuestra conducta está normativamente tasada, de modo más claro o menos, más determinado o menos, pero tasada en una norma. Bueno, ahora entonces ya va siendo el momento, ya ven, de pasar a los casos en derecho. Y vamos a ver qué analogías hay y qué diferencias con las que hemos dicho. Les cuento primero un caso que no tiene nada de difícil, un caso que todos diríamos que es un caso muy sencillito, ¿no? Pero veremos si lo es o veremos cómo se decide con un planteamiento principialista y uno no principialista, sin ponderar o ponderando. Este es un caso real que resolvió un tribunal español hace unos meses, ¿no? La legislación civil de mi país dispone, en materia de propiedad horizontal, dispone que todo lo que hay, por ejemplo, un edificio de apartamentos en una comunidad de vecinos, todo cuanto existe, y esto se regula igual en Colombia, es o privativo de cada propietario o común de esa comunidad, valga la redundancia. Y la ley trata de dividir con la mayor precisión posible lo que es privativo y lo que es comunitario, estableciendo que en lo privativo cada uno hace lo que quiere, sin necesidad, lo que quiere que por otro lado sea legal, claro, pero sin necesidad de autorización de la comunidad de propietarios, mientras que en lo comunitario nadie puede hacer nada sin el consentimiento y el acuerdo de la comunidad. Bien, y la legislación española dice, sin lugar a dudas, tanto en el Código Civil como en la Ley de Propiedad Horizontal, que las fachadas, las paredes de las casas o apartamentos por la parte de afuera, las fachadas, si lo dices en plural, todas las fachadas, sean exteriores o interiores, si por ejemplo dan a un patio comunitario, las fachadas son comunitarias y en ellas no se puede hacer cambio, reforma ni modificación ninguna sin la autorización de la comunidad de vecinos, reunida en tiempo y forma al efecto. Bien, pues un dueño de un apartamento en una de esas comunidades colocó en la fachada de su casa un termoeléctrico que, como saben, imagino que la terminología es la misma entre nosotros, como saben es un aparato que sirve para calentar agua. Un termoeléctrico para calentar agua. Y de esa manera se surtía esa vivienda de agua caliente, tanto para la calefacción, para calentar los espacios, como para el aseo, por ejemplo, ¿no? Tanto los radiadores o la calefacción como las duchas y los grifos de esa casa pues se nutrían de agua caliente así. La comunidad le dijo, oiga, usted está incumpliendo la ley porque no tiene el permiso preceptivo de la comunidad. Ese vecino dijo, no, pues yo lo hago porque me parece que tengo derecho y listo. Y eso terminó en un pleito que se resolvió en dos instancias. Pero en las dos instancias, tanto en primera instancia como en apelación, el tribunal, el juez o tribunal que decidió, le dio la razón a la comunidad y trató el asunto como un caso bien fácil, un caso donde hay que aplicar un razonamiento interpretativo subsuntivo sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma hay, porque los hechos son, sin necesidad de particulares esfuerzos interpretativos, subsumibles bajo la norma. No es un caso donde haya dudas probatorias, ni apenas dudas o ninguna duda interpretativa, y por tanto los jueces dijeron, oiga, están claros los hechos, está clara la norma, hay poco espacio para el debate argumentativo, luego procedamos, ¿no? Bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Esto está bien decidido así o está mal decidido? Yo les diría esto, si yo fuera el abogado de ese propietario
en cualquier país, pero más aún, permítanme un poquito la broma, si lo fuera en Colombia, no me quedaría con los brazos cruzados y habría intentado, dado que tengo la ley claramente en contra, mi cliente iba a perder sí o sí. Si respetamos el principio de legalidad, yo intentaría por todos los medios que el tribunal ponderara. Y para ponderar yo me buscaría las informaciones relevantes, los hechos del caso que puedan ser relevantes a efectos de activar principios, porque sabemos que la ponderación tiene una de sus utilidades, para bien o para mal, pero tiene una de sus utilidades en conseguir que los casos se planteen como conflictos de principios y o derechos, de principios barra de derechos, o de principios y reglas. Ahí está la diferencia. Y además sostendría, si tuviera más tiempo, que no hay casos que necesariamente sean de conflictos de principios, de conflictos de derechos, sino que es el operador jurídico el que tiene la posibilidad en estos tiempos de plantear, enfocar un caso como de pura relación hechos-legislación, lo cual no quiere decir que vaya a ser automática la decisión, como de pura, digo, uno puede plantear el caso como de pura relación hechos-normas, claras o no claras, con ponderación interpretativa o no, pero uno también puede plantear un caso como de conflictos de derechos. ¿Cómo lo haríamos en esta oportunidad, en este del termoeléctrico que les he contado? Si yo fuera ese abogado, le preguntaría a mi cliente, al propietario de esa casa, cosas como las siguientes. Oiga, ¿esta casa que es grande o pequeña? ¿Eh? Y de familia, ¿cuántos son? ¿Muchos o pocos? ¿Caben bien o caben mal? ¿Cuánto espacio tienen para, si es para poner un termoeléctrico como este, pero no de paredes afuera, no en la fachada exterior, sino en la fachada interior? Es decir, no en la fachada interior, en la pared interior. ¿Por qué no lo ponen en otro lugar? Oiga, y por cierto, ¿y qué temperatura hace en esta ciudad? Por la noche se pone bien frío, como esta desde la que les hablo, que esta noche seguramente vamos a tener ahí 1 grado o 2, o quién sabe si 1 o 2 bajo cero. Por la noche se pone bien frío o no. ¿Hay niños en su familia? Por cierto, ¿son muchos de familia o son pocos? Tal vez son muchos y viven en un espacio reducido. ¿Y hay niños o no los hay? Y si hay niños, ¿hay bebés o hay niños de corta edad? Bueno, ¿y para qué me interesa todo eso? Para hacer acopio de posibles principios que lanzar contra la norma, que en principio viene al caso, a ver si conseguimos derrotarla en una ponderación. Porque si la casa es pequeñita, la familia es de economía modesta y viven bastantes dentro, el termo en el interior será quizá un estorbo y fíjense cuántos principios yo puedo traer ahí si tengo buena imaginación, ¿no? Pues el derecho a la vivienda, la protección de la familia, el principio de Estado social. Si por la noche hace frío y no pueden calentarse porque apenas dentro les entra ese termo, pues yo puedo traer el derecho a la salud como negativamente afectado por este caso en el cual si no van a poder calentarse bien es posible que de tanto frío se enfermen. Y lo mismo si hay niños que no pueden ducharse o lavarse con agua calentita antes de ir a la escuela cada mañana. Si hay niños y mejor son pequeños, vean qué ocasión para poner sobre la mesa el principio de superior interés del menor. Bueno, ya voy a construir entonces ese caso que nos parecía tan fácil y obvio como un caso de ponderación en el que arrojo contra la regla y sus fundamentos, que los tiene y podemos ponerlos sobre la mesa también, pero a mí no me va como abogado de esa parte, no me va a resultar tan útil subrayar la validez o relevancia de los principios que subyacen a la norma, prohibitiva en este caso, cuanto glosar por extenso la oportunidad y el peso de los otros principios que contra esa norma concurren aquí, concurren porque yo los traigo, porque yo los pongo sobre la mesa, con el fin de derrotar esa norma, que es que con el fin de que gane mi cliente. Pero fíjense que si así planteamos las cosas, y si admitimos y damos el paso de decir, que bueno, sí, que sea puramente circunstancial y relativa, casuística puramente la decisión, incluso de casos como este, cuya solución legal
en una norma legítima y una norma que nada tiene de inconstitucional, cuya solución es clara, si va a ser tan circunstancial y casuística la solución, en realidad dejamos de tener normas generales y abstractas justificadas por el principio de igualdad ante la ley y cada caso hay que decidirlo autónomamente y quien lo decide autónomamente es el juez. Al juez la ley, como en este caso, le vendría a dar algo así como un consejo, pero luego el juez tiene que ponderar para que la justicia predomine cuando es relevante la diferencia de peso entre la regla y los principios que bajo ella laten y los principios que contra la regla concurren y que siempre vamos a imputar o proyectar sobre la Constitución, porque si no los encontramos claramente establecidos en la Constitución, decimos que se trata de un principio constitucional implícito. Mi pregunta es esta para ustedes, y que cada cual, por supuesto, la responda en su interior como más le guste. ¿Usted en qué tipo? Dos preguntas son. ¿Usted en qué tipo de Estado quiere vivir? Si un Estado donde los jueces decidan caso a caso en función de lo que ellos consideren justo, dadas las circunstancias y el modo en que cada juez pese esas circunstancias, porque lo que está claro es que aquí pesar es una terminología figurada, ¿no? Propiamente no hay una balanza, propiamente no hay un ponderómetro, lo que hay son conciencias bien intencionadas de jueces que van a tener opiniones a menudo bien diversas sobre lo que es más justo resolver en este caso, sobre si pesan más las razones para que prevalezca la voluntad de la comunidad o el interés o la voluntad de ese propietario, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Usted en qué tipo de Estado quiere vivir? Y dos, si considera que en el caso de que prefiera el casuismo y la ponderación, y ese que también podemos llamar activismo judicial, si usted pese a todo sigue considerando que aún vivimos en un Estado de Derecho. Y si me dice que sí, que aún así viviríamos en un Estado de Derecho, pues podríamos ya sí elevarnos hacia las grandes cuestiones filosóficas y plantear y qué idea del derecho tiene usted o tenemos aquí, porque ya no es el derecho del que la Constitución habla cuando instituye el poder legislativo y cuando dibuja en los términos en que la Constitución los dibuja, las competencias e incompetencias del Poder Judicial y cuando habla de la separación de poderes. Ya parece que el Estado de Derecho no es el Estado de la norma legitimada por unos procedimientos democráticos en el contexto de una democracia que la Constitución describe como deliberativa, sino que es un derecho que viene de otro lado, ¿no? Viene de la moral, viene de la justicia, viene del derecho natural, viene de la sensibilidad de cada uno, y eso plantea unos problemas de legitimidad importantes, ¿no? Problemas prácticos de certidumbre, problemas prácticos de organización, y problemas de legitimidad grandes, porque ¿quién le dio al juez la legitimidad para decidir cada caso de propiedad horizontal como esto que les conté, según su leal saber entender, según su modo de pesar, según su ideología, en suma? La Constitución es la que se le brinda a los jueces esos poderes, en mi opinión, en absoluto y para nada, y por eso considero que ese modelo de principalismo ponderador es radicalmente incompatible con nuestras constituciones. Claro, los defensores lo van a hacer compatible con los grandes valores como el de dignidad humana, Estado social, etcétera, pero cuando lanzamos los valores constitucionales contra el resto de la Constitución, e incluso contra los derechos fundamentales por la Constitución garantizados, cabe dudar que estemos siendo respetuosos con esa Constitución. Le voy a decir otro caso, y vamos avanzando y me quedan dos muy rápido, ¿no? O tres, pero creo que solo voy a poder dos. Miren, hace unos años en España no existía, hace ya bastantes años, pero estando vigente nuestra Constitución, en España no existía legislación contra el ruido. Era una importante laguna, era fruto de una política legislativa descuidada, cierto, pero no había legislación protectora de los ciudadanos ante el exceso de ruido y tampoco habían normas legales que permitieran sancionar a quien en perjuicio de sus vecinos o conciudadanos pues producía mucho ruido de día o de noche, ¿no? Y sucedió que en una ciudad había un
un señor que tenía un bar nocturno, un pub, y que por las noches ponía demasiado alta sonaba demasiado alta la música de ese bar. Y entonces los vecinos se quejaban y protestaban y llamaban a la policía iba y con sus aparatos medían decibelios, levantaba actas y quedaba constancia de que verdaderamente sí se oía bastante fuerte esa música desde las viviendas de tales vecinos quejosos. Y entonces ese municipio, que sí tenía un reglamento sancionador del ruido, ese municipio pues aplicó una sanción pecuniaria, una multa al dueño de ese bar. Y el dueño de ese bar dijo, oiga, ustedes no me pueden sancionar porque miren lo que dice el artículo 25 de la Constitución. El artículo 25 de la Constitución española establece el principio de legalidad estricta en materia de sanciones y nos cuenta con meridiana claridad, sin margen para la duda interpretativa respecto de esto que estoy diciendo, nos muestra que no se pueden sentar sanciones por vía reglamentaria. Toda sanción, penal por supuesto, pero también administrativa, tiene que tener base en una ley que mínimamente al menos tipifique los supuestos sancionables y la escala de las sanciones posibles. Y ahí sí, si se trata de sanciones administrativas, puede haber un desarrollo reglamentario en cada lugar, pero siempre dentro de ese marco y sin poder salirse de él. Bueno, ese es un derecho de los ciudadanos. De hecho, ese principio de legalidad está en el artículo 25 de la Constitución, que es de mi país, se configura así como uno de los derechos susceptibles de amparo. Aquellos derechos a los que el constituyente dio mayor relevancia y para los cuales estipuló mecanismos más ricos y más estrictos de control y garantía. Así que este señor, que fue sancionado con base en un reglamento y sin base legal, acudió a los tribunales, el caso se enredó, los tribunales le mantuvieron, el Tribunal Supremo le mantuvo la sanción en la Sala Contenciosa Administrativa y él recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional y dijo, me están violando de modo flagrante mi derecho fundamental porque no hay ni rastro de ley que permita sancionar el ruido. Yo diría que por desgracia no lo había, pero no lo había, ¿no? Y entonces, vean en qué queda mi derecho. Se queda en papel mojado, en palabra huera, lo que ese artículo 25 dice. ¿Y acaso mañana van a hacer lo mismo, quizá con las sanciones penales, van a ir prescindiendo del principio de legalidad, del principio de tipificación y el principio de taxatividad y demás? Y entonces, ¿cómo quedamos todos los ciudadanos a los pies del Leviatán, que no va a poder sancionar cuando quiera y como quiera, porque ha conseguido evadirse del control legal que la Constitución exige en razón de la importancia de los derechos que ahí tenemos en juego, ¿no? Bueno, entonces el Tribunal Constitucional español vino a constatar, a pesar de algunos esfuerzos argumentativos absolutamente baldíos, créanme, si alguien tiene interés, comparto con gusto la sentencia, el Tribunal Constitucional vino a concluir que sí era constitucional y compatible con la Constitución dicha sanción. ¿Y cómo así? ¿No? Yo les digo, aunque les pido un acto de fe porque no tengo tiempo para argumentarlo a fondo, yo les digo, no hay manera humana de interpretar el artículo 25 para que sea compatible con una sanción administrativa que no tenía ningún tipo de sustento legal, por desgracia, ¿no? Así que el Tribunal Constitucional, después de hacer algunos intentos imposibles de buscar normas bajo las que cuadrara esa sanción y ese reglamento, empieza a hacer un razonamiento de esta clase. Dice, bueno, ahora consideremos qué derechos de los ciudadanos se ven afectados por el exceso de ruido. Dice, hombre, dos muy claramente, ¿no? El derecho a la salud, uno se puede enfermar si no puede dormir bien por las noches con tanto ruido, y el derecho a la intimidad o a la vida privada, dado que uno no puede desarrollar su vida de convivencia intrafamiliar como es debido, si ese molesto ruido altera las actividades en la intimidad, ¿no? Así que vendría a estar justificado, dice el tribunal, la sanción en razón de la importancia de estos derechos constitucionales que con ella quieren protegerse. Bueno, no mencionó la palabra ponderación ahí, no siguió los pasos que Alexi prescribe para las ponderaciones, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, y lo que hizo fue, sobre pretexto de proteger los derechos, desarmar el significado de un derecho fundamental tan importante o más que
que esos otros. Y para eso configuró el pleito, configuró el caso de una manera que no era la suya, porque miren, ese caso no lo había suscitado un ciudadano que recurriera a los tribunales pidiendo algún tipo de reparación por el daño que estaba sufriendo. Y esto habría sido posible. El artículo 1902 del Código Civil lo permitía. Cuando podría haberse planteado este caso como un caso de derecho de daños, ¿no? Como un caso en el cual alguien reclama una indemnización o compensación por un daño probado, antijurídico, en cuanto que no tenga al menos la obligación de soportarlo el dañado, culpable y que debe compensarse según el principio de reparación integral. Esa vía la tenían expedita y podrían haber ganado, pero es que esos ciudadanos que protestaban ante la policía, ellos no hicieron más nada, nunca fueron a los tribunales a pedir ninguna cosa. Entonces, ¿el caso cómo se plantea? El caso se plantea como reclamación del sancionado contra la sanción porque considera que es ilegal y porque además la Constitución dice que ese tipo de ilegalidades son inconstitucionales porque son violatorias de un derecho fundamental, de los más importantes que uno tiene, que es el de que el Estado no nos pueda castigar cuando al Poder Ejecutivo se le antoja, ¿no? Bueno, y entonces lo que se abre, digo, es una vía, una puerta, para que el tribunal caso a caso, en supuestos así, en que administrativa o penalmente a mí me castigan sin base en una ley, saltándose los principios elementales, si de principios hablamos, como el de legalidad, el de tipicidad, taxatividad, etcétera, el tribunal abre la puerta para que dejen de ser casos, como era este principio, y como son todos en principio, de hecho norma, interprete usted el artículo 25 y vea si de alguna manera es compatible con él el mantenimiento de la sanción, y si no es compatible usted tiene que anularla porque si no se está riendo de la Constitución. Usted le está mamando gallo a la Constitución si esa sanción la mantiene. Porque el pensamiento utilitarista de está permitido violar un derecho de cualquiera siempre y cuando que eso tenga mayores garantías para otros es una carga de profundidad brutal contra la Constitución. Nuestras constituciones son kantianas, no son utilitaristas. Mis derechos son sagrados porque ningún objetivo social o colectivo justifica que a mí se me mate, que a mí se me torture o que a mí se me castigue cuando no hay base legal o constitucional y legal para ninguna de estas cosas. Y para alguna de ellas legal no podría haberlo nunca, como sería el caso de la tortura, porque en cualquier situación y sin ponderación ninguna, toda la tortura sería constitucionalmente ilegítima, no constitucionalmente posible, como dicen los ponderadores, y como ayer mismo me argumentaba mi amigo el profesor Atienza en otro debate que en otro foro tuve con él sobre cuestiones de estas. Bueno, y ya por último les voy a contar el tercer caso en 5 minutitos, abusando de su paciencia. Este caso quizá algunos ya lo conocen porque es el que dio pie a un debate entre mi colega y grandísimo amigo Manuel Atienza y un servidor, y debate que salió en un librito también publicado en Colombia y que se llama así, un debate sobre ponderación. Y esto surge de un caso que se presenta así, de modo sintético pero suficientemente claro. El artículo 50 y tantos de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en España, es otro caso español, me disculpan, la Ley Orgánica General Penitenciaria dice que las intervenciones de los presos con sus abogados no pueden ser intervenidas, salvo que estén siendo investigados por terrorismo y en ese caso solo con autorización judicial. Es decir, se puede gravar lo que un preso, normalmente un preso preventivo o un preso en prisión provisional, habla con sus abogados en la cárcel dentro de los recintos que al efecto en las cárceles existan, ¿no? No se puede, y además el Tribunal Constitucional había ratificado la plena constitucionalidad de esa prohibición y había explicado que es básica para que esté bien armado el principio de defensa como componente ineludible del derecho al debido proceso, artículo 24, todo ello, de la Constitución española. Pero hubo un juez español, que fue el juez Garzón. Esta es la razón por la que el juez Garzón fue separado de la judicatura, condenado por prevaricato. El juez Garzón, en un caso en el que estaba como juez de instrucción de la Audiencia Nacional, aquí en España, pues estaba investigando una larga serie de delitos de corrupción política de unos personajes, gestores y militantes
del Partido Popular, que como saben es el Partido Conservador español. Se había decretado prisión provisional para ellos y entonces, cuando se van a reunir en una de esas oportunidades con los abogados, el juez ordena a la policía que les ponga micrófonos sin que ellos se enteren, que coloque micrófonos ocultos, ¿no? Esto lo ordena por escrito y lo justifica así. Dice, se trata de delitos graves, cierto, pero no son terrorismo, era blanqueo de capitales, cohecho, todo ese tipo de delitos que los que por desgracia en sus países y en el mío sabemos bastante, ¿no? Bueno, entonces, dice, uno son delitos graves, dos son profesionales del delito, estos presos profesionales son muy buenos, son en su triste oficio, son expertos en borrar huellas y, por tanto va a ser muy difícil que se consigan pruebas incriminatorias si no nos saltamos algunas de las garantías que con carácter general rigen para los investigados y también para los que están en prisión provisional. Añade que es posible que los propios abogados sean cómplices en esa trama y dice que si algún fragmento de lo que se grabe o se intervenga, que quede registrado, pues trata de estrategias de defensa en juicio de esos investigados, si mañana son llevados a juicio oral, bueno, porque esos fragmentos se borren, se eliminen las grabaciones. La policía le pregunta, oiga, entonces quiere decir que nosotros escuchamos y donde estén planteando estrategias de defensa a los abogados y sus clientes, eso nosotros mismos los policías lo quitamos. Y la respuesta por escrito de ese juez de Garzón fue, no, lo escuchamos todo, el fiscal y yo, y luego ya les decimos que tienen que borrar. Con lo cual es otra forma de mamar gallo, no me digan que no, y en qué queda la paridad de armas entre quien investiga y quien se defiende, o quien acusa y quien se defiende. Okay. Bien, pues un día apareció uno de esos micrófonos y surgió el gran escándalo, claro, y de inmediato las defensas de sus presos emprenden dos vías. La penal contra Garzón, que llevará a su condena penal, y una vía civil en la que piden que sea anulada cualquier prueba resultante inmediata o inmediatamente de semejantes grabaciones, por ser grabaciones completamente ilegales y completamente inconstitucionales, incompatibles con el derecho de defensa y el debido proceso, como he dicho. Y en efecto, el tribunal, que es la Audiencia de Madrid, que juzga de este asunto de la validez de las pruebas, dice que son radicalmente inválidas por completamente ilegales. Pero hay un voto dirimente, hay un salvamento de voto ahí que anticipa algunos de los que de inmediato van a ser los argumentos de Manuel Atienza en un artículo que sobre el caso escribió. Y dice Manuel Atienza, no es completamente errónea la decisión de anular estas pruebas porque son pruebas perfectamente constitucionales, ¿no? No son formalmente legales, pero son completamente inconstitucionales. Y si el tribunal hubiera ponderado, que es lo que hay que hacer siempre, en estos casos donde alguien puede dudar de si conviene o no aplicar la ley, si el tribunal hubiera ponderado, habría visto que en esta oportunidad, y justo por los argumentos que Garzón, que aquel juez aportó en su auto para justificar la orden de las escuchas, de la intervención, justo por esos argumentos, pues pesaba más un principio constitucional que el derecho legal, y se me apura, que el derecho legal a que no fueran oídas esas conversaciones, es el derecho legal de los presos y de sus abogados, y también más que el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. Y entonces ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cuál será ese principio constitucional que dice mi amigo Atienza, que pesa más y que ahí con toda claridad derrotaba la regla, por lo cual en opinión de Atienza es errónea y no acorde con la Constitución la decisión de invalidar esas pruebas? Bueno, ese principio, dice Atienza, es el principio de eficaz persecución del delito por el Estado. Es el principio constitucional de eficaz persecución del delito por el Estado. Y ahí nuestra polémica comienza, porque yo le pregunto, querido Manuel, ¿me puedes decir en qué artículo de la Constitución española se contiene ese principio de eficaz persecución por el delito por el Estado? Y él me dice, no está, porque es un principio constitucional explícito. ¿Y de dónde lo sacas? Le pregunto. Bueno, pues dice, cualquiera ve que está latente ahí, porque si la Constitución permite las instituciones penales, los jueces penales, los fiscales, las cárceles, y si los liga a la persecución del delito como justificación
de los gastos que suponen y la limitación de derechos que implican, es porque la Constitución quiere que el delito se persiga y, naturalmente, quiere que se persiga del modo más eficiente y eficaz. Entonces, podemos entender con toda lógica que hay en la Constitución implícito, que tácitamente en la Constitución se contiene, ese principio de eficaz persecución del delito por el Estado. Bueno, si tienen curiosidad por ver cómo seguimos argumentando, se pueden buscar ese librito, pero la base de mi crítica era la siguiente, ¿no? La ponderación así empleada, y no hay otra manera de emplearla, yo diría, es el medio y ese principialismo son los medios que más en peligro ponen nuestros derechos más básicos y nuestras garantías primeras. Y ahí está el título de mi exposición, que ya voy a terminar, ¿no? Posiciones garantistas y principalistas en el marco de la interpretación constitucional. La Constitución puede interpretarse y debe interpretarse y deja amplios espacios de discrecionalidad. Pero la interpretación constitucional hay que hacerla a partir de una idea de nuestros derechos y garantías que sea respetuosa con su núcleo esencial. Ninguna consideración de bien común o de mayor peso de otros derechos puede justificar que a mí se me torture. Por tanto, si yo tengo un derecho a no ser torturado, este es otro ejemplo, lo tengo contra viento y marea, y la Constitución quiere que lo tenga aunque se acabe el mundo. Si somos principialistas, diremos que ya sea una regla o ya sea un principio, siempre puede ser ocasionalmente derrotada por un principio, derrotado mi derecho a no ser torturado y la norma que lo contiene, y que eso, si hay derrota o no hay derrota, y aunque la derrota vaya a ser excepcional, hay que verlo ponderando. Si a mí se me torturó para salvar varias vidas o para salvar vidas inocentes, siendo yo muy culpable, o para salvaguardar la integridad del Estado, o en pro del principio de eficaz persecución del delito por el Estado, pues a lo mejor damos con un juez que dice, ya que puedo ponderar, pondero, y a mí me parece que en este caso ha sido justo ponderarlo a él, aunque torturarlo a él, aunque la tortura sea una grave afrenta a la Constitución, pero será constitucionalmente legítimo la tortura si los derechos que enfrente se le ponen pesan más. Bueno, y aquí, entonces, ahora acabo de decir un ejemplo a mayores, ¿no? Lo que quiero indicar para terminar es que si ponderamos con semejante alegría y si aceptamos esa teoría de las normas, que es la de Robert Alexy, que dice que todas las normas, y en particular todas las normas fundamentales, todos los derechos fundamentales, son reglas o principios, y que un principio tanto se puede ponderar contra otro principio como contra otra regla, y que en ese caso, quien gane, si A o B, el principio 1 o el principio 2, el principio 1 o la regla 1, pues quien gane va a depender del peso en abstracto más de las normas enfrentadas, más el peso que en concreto adquieran las circunstancias del caso. Bueno, si esto es así, hay que esperar al resultado de la ponderación para yo ver si tenía o no tenía derecho a no ser torturado, si yo tenía un derecho legal y constitucional a que mis conversaciones en la cárcel no fueran intervenidas, y por ahí puede seguir usted absolutamente con cualesquiera derechos. Si yo tengo derecho o no a la resocialización como preso, si yo tengo derecho o no a la salud dentro de la cárcel, cualquiera de los derechos, si jugamos a este juego del principialismo de la ponderación y al grito de hemos acabado con el formalismo, ya no impera la semántica sino la moral, bueno, todos nuestros derechos quedan en papel mojado y quedan expuestos a una judicatura que se convierte en dueña y señora de esos derechos que la Constitución dice que son nuestros, ¿no? Entonces, cuando leo la Constitución que tengo derecho al debido proceso, derecho de defensa o derecho a no ser torturado, no quiero entender que tengo esos derechos a no ser en aquellos casos en los cuales otros derechos de otros u otros principios constitucionales, incluso los que tengan que ver no con derechos ajenos, sino con potestades estatales, eficaz persecución del delito por el Estado, yo quiero entender que mis derechos no están sometidos a condición suspensiva o resolutiva y que el núcleo de mis derechos gana siempre y que así va a ser cuando no le entremos al juego de permitir que la demanda que yo contra el Estado interpongo en cualquier vía porque he sido torturado se trate como un conflicto de derechos, un conflicto entre mis derechos y el derecho a la vida de la persona que se quería salvar cuando a mí se me torturaba, ¿no? No hay conflictos de derechos en sí. Hay casos que siempre se pueden presentar como de relación hecho norma,
Cuando reconstruimos el caso como de conflictos de derechos, acuérdese lo que pasaba en el casito aquel del Termo, es porque queremos ponderar. Y cuando un tribunal quiere ponderar es porque quiere darse libertad para saltarse la norma. La norma legal, en el caso del Termo, tal como yo lo reconstruí, medio en broma, o la norma constitucional en el caso de la tortura o en el caso del derecho de defensa. Y entonces, vuelvo a la pregunta, ¿de verdad queremos vivir en un Estado donde demos a los tribunales y a las Cortes Constitucionales ya no el poder de interpretar la Constitución, porque interpretarla no es saltársela en lo que esté claro, sino el poder de ponderar, el poder de reconsiderar tanto las decisiones del constituyente cuando dijo que tenía un derecho a no ser torturado y no le puso a eso límite ni excepción, como las decisiones del poder legislativo legítimo cuando dice lo que es de la comunidad de propietarios y lo que es de cada propietario individual. De que de verdad queremos poner todo en manos de los jueces, es una magnífica solución cuando los jueces son de nuestro partido o cuando hay una garantía de que son santos varones y santas mujeres, ¿no? Pero ¿quién nos asegura que ese legislativo, del que siempre decimos que es tan perverso, malvado y corrupto, va a elegir para las altas cortes o para la Corte Constitucional a los más morales, a los técnicamente más competentes, a los más decentes, a los más desinteresados, o a los que consideran que con llegar a tan alta distinción como ser magistrado o magistrada de esa corte colman ya sus aspiraciones? Y si lo que quieren es ser embajador en el Vaticano, defensor del pueblo, o vaya usted a saber qué cosa, y se dedican a hacer méritos ante el poder a costa de los ciudadanos y utilizando en su interés esa herramienta que el principialismo les da, tal vez no ha ocurrido nunca en España o en Colombia, pero ¿por qué no pedir que el guardián de la Constitución sea guardián de la Constitución y no emperador sobre ella y con ello emperador y soberano sobre nuestras vidas? Bueno, con esto me he rebasado un poquito el tiempo, les pido disculpas y reitero mi gratitud por su atención y a los organizadores por la deferencia que conmigo tienen al invitarme a compartir estos momentos. Muchas gracias.